Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe, no posee cabeza, que es la fuerza viva o bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Polo, cuando el palero hace una brujería, siempre indinga, habla con los inquisis de Nganga o Banfume o muertos principales. Es cierto que bajo todos estos conceptos de la regla africana, cada Munanzo Congo trabaja diferente y cada tata tiene su libreta de trabajo para así diferenciarse de otros trabajos o otros Munanzos Congo. El palero entrega la representación de este Inquisi de Nganga de Cubayende de San Lázaro, donde ha hecho una quillumba tallada en yeso. Otros Munanzos Congo de Entambatilanga, cuando trabajaba mi padrino, que en paz descanse, y Aleca en Tarima por Salasaño, lo construía de madera y así tenía esas cabezas adentro de la enganga, y cuando iba a hacer cualquier trabajo de Guatariamba o Chosi, él utilizaba esas cabezas. Hoy en día la podemos tallar también en yeso o en piedras que son más duraderas. El palero echa Dimbo Musenga, melado de caña, en los lutetes o jícaras, echa Indiambo Quincolo, miel de abeja, para así dar ofrenda a los espíritus y alimentar los enquisis de Nganga. Estos lutetes estuvieron recogiendo malas acciones y nosotros estamos ofreciéndole a estos enquisis de Nganga o espíritus que han venido a Urial a comer. Siempre que se hace un trabajo de esta índole, muchos, pero muchos inquisis o espíritus vienen a alimentarse de las corrientes que llevan o contraen o tienen las patipembas o signos mágicos. Es cierto que el palero echa la miel de abeja que está con la cera para que ésta sea mucho más fresca, ya que la miel de abeja es caliente y tenemos que unirla con el melado de caña para que ésta esté más fresca y no sea tan caliente al trabajo que estamos haciendo. El espíritu aleja los indiambos, los espíritus malos, indinga o habla con las identidades, sobre todo de Siete Rayos y Sasi Sasi, de Cubayende, de Guatariamba, Ochoa y San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco y que nunca falla, y así indinga hablando con estos espíritus. Quiaco, quiaco, dice Agüe, dice, ya pide licencia, dice al propio, dice el remolino, pide licencia a todo enfumbe que cuenta en Nganga. Muchas veces los paleros desconocen, o los anguleros, los mayumberos, como son conocidos, sacerdotes, desconocen los espíritus con que ellos trabajan, y esto trae graves consecuencias, ya que desconoce o el padrino le entregó una enganga y no le entregó 4 inquisis o perros de enganga o espíritus que en vida fueron paleros que van a estar gobernando estos fundamentos. El banfume o muerto principal de la enganga gobierna a todos los demás espíritus. Después le siguen 4 espíritus que en vida eran paleros y que van a estar
utilizados como perros de engangas importantes en los fundamentos. Estos van a regir a otros espíritus que trae el mismo palero, traído de la funeraria, o traído del monte, o traído de Calunga, el mar. Y así va a estar constantemente reponiendo y haciendo espíritus. Los paleros casi siempre, para hacerles mal, buscan espíritus que hayan dado una caída inesperada, yendo así a la funeraria en busca de esos espíritus con una empaca o tarro sellado. Como podemos decir, estos espíritus van a estar de un modo o de otro sin saber quiénes son, en un limbo. El espíritu los trae, lo alimentan con sangre, le dan de comer, y muchas veces estos espíritus van a estar utilizados de mala forma, muchas veces utilizando espíritus que son espíritus para hacerles daño. En este caso, el Banfume, en esta representación que aparece aquí, representando al espíritu principal de la enganga que tiene camino con Cubayende, San Lázaro o Tatapanzua, como otros los conocen. De esta manera, el palero realiza estos trabajos en este momento cubriéndose el rostro con una máscara que está hecha de tela de saco, de yute, y con hojas de maíz, para así dar el concepto del espíritu principal que está trabajando en esta ensara. Willy yo dicen ganga, que dice güey. Dice Marrayo, dice parte criumba de lo su cula la encombo, dicen de mundele. Dice su cula, dicen cheche. Dice pa' que cuenta cheche, dicen lo encila. Dicen carajo, dicen yo soy, dicen como los marianos, dicen 9 pasos, dicen carajo. Dice yo va, dice a los mundos, dicen los trae, dicen los muertos, dicen carajo. Yo entierran, dicen vivos, dicen yo saca, dicen muertos, dicen carajo. Dice cosas malas, dicen tal los mundos, dicen cuidado, dicen con cosas, dicen que tú dicen, están, dicen haciendo, dicen hijos. Cuando invocamos a estas identidades, en este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene, Mombala, Guarabato, de Toque, Mayombe, las representaciones pueden ser diversas y el modo que tiene el calculero de trabajar puede variar de acuerdo a las enseñanzas que tuvo con su padrino o las trascendencias de los Monanzos Congo, existiendo infinidades de ramas. Como para mencionar algunos, podemos mencionar a Mundo Cubayende, que está en La Jata, en Guanabacoa. Podemos mencionar a los Plantafirmes, podemos mencionar a los Cortalimas, podemos mencionar a los Remolinos, que están en el Diezmero, y podemos mencionar a muchos más, como Meteoros de Tiemblatierra o Siete Rayos Zarabanda, en gangas diferentes que son trabajadas de diferentes formas, invocadas, las mismas identidades, pero en diferentes contextos o formas de trabajo que realiza el ganculero, en este caso el Tata Batalla Iraca Batalla Mundo, donde realiza un trabajo fundamental para así quitar la letra de justicia a una persona. Cuando usted ve un trabajo de esta índole, usted va a decirle, estos son trabajos de Tata Batalla Iraca Batalla Mundo. Usted no va a tener confusión en verlos. Usted va a saber que este palero está diciendo la verdad y que se ha mantenido en esta religión por más de 43 años. Que sus primeros rayamientos lo hizo cuando tenía 15 años y no lo hizo escondido, lo hizo alante de todas las personas, todos los tatas. Hoy en día, el Tata Batalla tiene un programa en la televisión por más de 15 años donde se ha ganado un agua, un premio
en reconocimiento a uno de los mejores programas existentes de esta índole en este momento en la ciudad de Nueva York. Explico todo esto para que sepan que lo que estoy hablando es la verdad, que nunca he tratado de engañar a nadie y que soy un palero que creo en esta religión, pero que no soy un obsesado en estas manifestaciones. Que los paleros, muchos de ellos, los padrinos, obsesan a sus propios ahijados para así sacar de ellos lo máximo. Muchos de ellos se mantienen en esta religión, siguen obsesados en ella, a pesar de que son tatas y son hasta padrinos de muchas personas que están obsesándolos también. La obsesión en cualquier religión puede traer graves consecuencias. Usted puede salir de ella o puede estar en un escalón que va a estar hasta medio loco si no se quita y se aleja un poco de estas manifestaciones. Cuando existen guerras entre ganguleros o paleros, esto trae problemas grandes, no solo para usted, sino para los seres que viven con usted, sus seres queridos. Estas enviaciones o arreos o trabajos materiales que se hacen en contra de otros pueden repercutir en personas más débiles, aún siendo paleros o no paleros, o ganguleros, mayumberos, como son conocidos, como lo hemos dicho. Cuando usted ve un trabajo de esta índole, usted puede decir, esto lo está haciendo el Tata Iraca Batalla Mundo. No tiene desviación alguna. El palero va pasando todas las piezas que va trabajando por melado de caña y por miel de abeja, por endambo quincolo y dimbo musenga. Indiambo quincolo, miel de abeja, dimbo musenga, melado de caña, utilizando las quillumbas o cabezas hechas con tisi pemba, que es yeso, utilizando una flecha en representación de Guadarian Bochosi para alejar y dar ofrenda a esta identidad para que libre a la persona de la justicia y que esta persona no tenga más problemas y vaya preso por cualquier cosa. Siempre esta persona está involucrada en problemas que no lo busca ni él, muchas veces con las personas que él anda. Esta persona tiene que alejarse de todos estos problemas y estas reuniones de estas personas donde le va a estar trayendo problemas, y si no se quita de sus problemas, va a estar en la justicia por muchos años, va a estar preso por muchos años. En esta religión nadie sabe nada. Las personas aprenden a través del tiempo, a través de los años. Las engangas, cuando son entregadas, tienen que entregarlas con un lucero monte, un eleguá, un cuyo, que es el que va a abrir y cerrar los caminos. Las engangas tienen que entregarlas con una empaca de ensara, un tarro, con un espejo, que es la vista, los habititi de la enganga. La enganga tiene que ser entregada con un cuatro vientos, un lutete preparado, con 4 plumas de mayimbe o abra tiñosa, que va a desviar cualquier corriente o arreo o espíritu que manden en contra de ese munanzo congo. Vamos a pasar a otro segmento ya que el tiempo se nos ha agotado y vamos a seguir hablando más sobre esta religión. Este es el tercer capítulo, tercer segmento que hacemos de quitar la letra de justicia a una persona, y usted va a estar, sobre todo si usted tiene una cartilla o libreta de trabajo, va a estar poniendo o incrementando estos trabajos a su libreta o cartilla. Va a estar viendo signos que antes no había visto y que su padrino no lo sabe o lo ha negado. Dice Sala Maleco, dice Tata Batalla, Munda Praca, Yacana Funda, que le con una manguaco.